Bendiciones, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Recarga Espiritual. Bueno, está siendo transmitido a través de Raíces Media Group, Chalón 74.6, tu emisora digital. Lo aprendí. Sí. Así es, estamos sumamente felices y agradecidas del Señor de estar una vez más en esta plataforma, ya que para nosotras es un honor. Cualquier cosa que tenga que ver con hablar de la palabra del Señor es un honor. Y nosotras no estamos aquí solamente por estar. Yo pudiera estar en mi casa chilling porque yo trabajé hoy. Pero estamos explotados. Pero si estamos aquí es porque entendemos que estamos cumpliendo con una pequeña parte de ese mandato que el Señor nos da de predicar su palabra. Así que estamos sumamente contentos y nuestra oración es que en este día todo lo que se hable, que venga del Señor y que pueda ser una semilla que caiga en buena tierra. Amén. Amén. Vean, ¿qué tema tenemos para hoy? Cuéntame. Amén. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy especial. Uh-huh. Son los propósitos del Señor. Los propósitos del Señor. Mira, esta tarde a mí me llegaba mucho a la mente como que un tema más o menos que tuviera que ver con eso, con los propósitos del Señor, la fidelidad de Dios, cómo Él trabaja en nuestras vidas. Sí. Porque mientras yo iba a camino a mi trabajo, comenzó a sonar esta canción que dice... el mismo ayer, eterno Dios. ¿Dónde yo escuché esa canción? Nosotros. Ok, ya. Porque yo estoy como un poquito perdida, como que. Sí. ¿Dónde? Pero sí, bueno, es cierto. Esa canción y ese puente a mí me ministraba mucho. El mismo ayer, eterno Dios, tú nunca fallas, tú nunca fallas. Y mientras yo escuchaba esto repetirse una y otra vez, yo comenzaba a analizar y a pensar en cómo el Señor me ha hecho verlo literalmente. Hoy yo puedo entender a Job cuando él decía, de oídas había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven, porque no es lo mismo tú escuchar de un Dios, escuchar que predican de un Dios, que tú conocer realmente al Señor. Y yo por mucho tiempo escuché de Dios, iba a la iglesia y escuchaba de Dios, pero hubo un cambio en mi vida a los 15 años, donde yo por primera vez tuve un encuentro con el Señor y por primera vez yo le conocí. Y ahí dejé de escucharle solamente, sino que ahí comencé a verlo también. Y desde entonces no he parado de verlo. Y desde entonces no he parado de entender a Job también. Y de verdad que Dios es un Dios maravilloso. Y este es un tema muy lindo. La fidelidad y el propósito del Señor en nuestras vidas. Amén. Mira, yo creo que estamos como en la misma visión. Ajá. Porque cuando yo venía de camino, que venía manejando, yo puse, no sé si tú has escuchado una canción de Elevation Worship que se llama Same God, que es como que, o sea, la roca de rocas, el Dios de dioses. Si tú lo hiciste ayer, yo sé que tú lo vas a hacer hoy. O sea, si tú me proveíste, bueno, no sé cómo se diga muy bien la palabra, pero es como que God provided back then y Él lo va a hacer otra vez. Así o sea, como que tú no eres un Dios de tiempo, tú no eres un Dios del ambiente, del momento. Tú eres el Dios de ayer, del hoy, del mañana y seguirás siendo el mismo Dios. O sea, Dios nunca cambia. Y esa canción a mí me encanta, esa canción me fascina, porque me hace recordar como que yo soy el mismo Dios. Así mismo se llama, Same God. Yo soy el mismo Dios, el que te cuidó ayer, el que te va a cuidar hoy, el que te va a cuidar mañana, el que fue tu abogado ayer. Seré tu abogado mañana y soy tu abogado hoy. O sea, como que esa fidelidad de Dios hacia nuestras vidas y ver cómo Dios siempre nos sustenta y siempre nos sostiene, es algo que... Es increíble. O sea, si tu diestra me ha traído hasta aquí, Dios mío. No vamos a ir a la oración. vamos a esto. Señores, hoy vamos a hablar acerca del propósito de Dios para con nuestras vidas. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 8 al versículo 9. Los que puedan buscarlo pueden abrir su Biblia, y los que no, pues entonces no pueden escuchar desde radio. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios,
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, eh, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo lo voy a volver a repetir. Dios mío. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de Cristo. Tremendo. Yo esta tarde en el trabajo me puse un poquito a averiguar acerca de lo que es el propósito. ¿Qué es el propósito? Porque esa palabra no se usa simplemente en un ambiente espiritual o de la iglesia o de tu vida personal con Dios, sino también que es una palabra que se utiliza mucho en términos general. Entonces, ¿qué es un propósito? Yo encontré que la palabra propósito es un objetivo que se quiere lograr con algo o con alguien. O sea, eso es algo que tú quieres hacer, tú quieres crear algo, tú quieres hacer algo, ya sea con alguien, ya sea en algún lugar o con cualquier persona. Yo me estuve preguntando hoy, Megan, y yo decía en mi mente, ¿qué quiere Dios con nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es, o sea, por qué yo fui creada? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué dentro de tantos y de tantos? ¿Por qué Dios me ha escogido a mí? O sea, esa fue una pregunta que yo me hice hoy en el trabajo. Yo decía, ok, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios me tiene aquí? ¿Por qué su diestra me ha traído hasta aquí? ¿Por qué su gracia me ha sostenido? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Y estaré yo viviendo en la forma en la que Dios quiere que yo viva. Estaré yo... O sea, estaré yo haciendo y estaré yo enfocada en eso a lo que Dios me ha llamado. Y me acordé de cuando Dios creó todo en el principio. Cuando tú quieres saber lo que Dios quiere con algo o lo que Dios quiere con alguien, ya sea en tu vida o sea en la vida de otra persona, siempre nos vamos al principio. Y dice la Biblia que al principio Dios creó al hombre y a la mujer para su gloria. O sea, Dios creó al hombre y a la mujer para su gloria, para que su nombre sea glorificado y exaltado. El tú glorificar y exaltar el nombre del Señor es tú adorarle. Yo siempre he dicho que nosotros estamos aquí primero por su gracia, por su misericordia y porque estamos aquí para adorar el nombre del Señor. O sea, nosotros sí, yo sí entiendo que tenemos un llamado, cada uno distintos, de que Dios nos lleva por vías distintas a cada uno, claro que sí, y en base a eso Dios va formando nuestro carácter, porque lo que Dios tiene que formar en Megan no es lo mismo que tiene que formar en mí. Lo que Dios tiene que formar en mí no es lo mismo que tiene que formar en Megan. Entonces yo me quedé pensando en eso y yo pienso fielmente, manita, de que hemos sido creados con el propósito de adorar un solo Dios, de adorar un solo nombre y glorificar el nombre del grande, que es el Dios, el gran yo soy. Entonces así mismo como lo dice en su palabra, de que Él creó, hizo la creación, creó al hombre y la mujer para que su nombre sea glorificado. Entonces yo entiendo que el glorificar y el adorar a Dios es la base fundamental del propósito en nuestras vidas. Es eso, adorar a Dios y glorificar a Dios. Entiendo que podemos caminar de cualquier forma, de que podemos hacer muchas cosas, podemos cantar mucho, pero no es lo mismo cantar que adorar. No es lo mismo levantar nuestras manos que adorar levantando nuestras manos. O sea, son dos cosas muy distintas. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo nosotros podemos glorificarte? ¿Será que yo voy a la iglesia, cojo un micrófono, canto, decimos par de rema como nosotros lo conocemos? Pero entonces yo voy y ¿será eso? O sea, ¿será nada más yo predicar? ¿Será nada más yo leer la Biblia? ¿Será nada más yo cantar una canción? ¿Cómo yo te adoro verdaderamente? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo glorificarte? Entonces yo pienso de que hay muchas maneras, Megan, de nosotros adorar y glorificar el nombre del Señor. Y de que eso sea manifiesto en nuestra vida mediante el propósito de Dios. Y yo entiendo
que por ejemplo una de las formas es siéndole obediente al Señor. O sea, no hay una manera tan hermosa, no hay una manera tan bella de tú adorar a Dios siéndole obediente. Porque cuando le somos obedientes a Dios, yo entiendo de que ya no existe más nada, sino que ya con eso lo hacemos todo. Por eso Samuel, cuando reprendió a Saúl, Jehová le habló y le dijo: acuérdate que para mí es más la obediencia que el mismo sacrificio. Podemos hacer muchos ayunos, podemos hacer mucho silicio, podemos hablar mucha lengua, podemos hacer muchas cosas, pero de nada vale eso cuando no somos obedientes. De nada vale eso cuando no caminamos verdaderamente por donde Dios quiere que nosotros caminemos. Y por eso yo me preguntaba hoy en el trabajo y decía: Dios mío, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de que yo esté aquí verdaderamente? ¿Estaré yo viviendo como tú quieres? Y muchas veces Dios nos llama y no, o sea, salimos corriendo. O sea, Dios, hay cosas que nosotros sabemos que a lo que fuimos llamados por ejemplo, en mi caso hay cosas que no lo voy a decir, pero hay cosas que yo no quiero ser. Hay cosas que no me gustaría hacer. Pero quizás esas son cosas que están en el propósito de Dios, pero dentro de mí son cosas que yo no anhelo, que yo no quiero, como pasó con Jonás, de que Jonás fue mandado a Nínive y por su propia cuenta pues se fue a Tarsis. Hubieron muchos hombres de Dios que no quisieron caminar bajo el propósito de Dios, pero algo tan lindo, y es que incluso la vía que ellos cogieron, o sea, Dios usó el camino de Tarsis para que él cayera en Nínive. Hay veces que nosotros no vamos por Tarsis, pero Dios hace de alguna manera u otra una vía tan divina, o sea, algo que solamente Él puede hacer, que te hace caer en el propósito, porque aunque tú te vayas para este lugar, yo te quiero en este. Y van a pasar cosas en ese lugar que tú no vas a entender, que tú no vas a caer en cuenta. Y después, entonces, cuando tú te veas en el lugar en el que Dios quiere que tú estés cumpliendo y viviendo el propósito que Dios tiene para tu vida, entonces tú te prende el chip. Porque ahí fue cuando Jonás dijo: bueno, ya yo estoy aquí, Ya no me queda de otra. ya no me queda de otra. Vamos a resolver. Entonces yo entiendo como que el propósito de Dios se deriva primero desde el principio, que es la base fundamental, glorificar el nombre del Señor. O sea, fuimos creados para glorificar un solo nombre. Y después de eso, pues entonces ya viene lo que es el llamado de cada uno de nosotros. Por ejemplo, el ser profeta, el ser evangelista, el ser levita y así sucesivamente. Entonces, de ahí parte ya lo que es la formación del carácter mediante el propósito en nuestras vidas. Amén. Mira, mientras tú decías eso de Jonás, me recuerda mucho a algo que yo aprendí con el tiempo. Y es que, Marita, el libre albedrío deja de existir para nosotros. 100%. El libre albedrío está, pero cuando tú aceptas seguir la voluntad del Señor, literalmente tú no tienes una voluntad ya. Exacto. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Yes. Y Pablo dejó de vivir para él, dejó de anhelar las cosas que él anhelaba. Antes Pablo era una persona que vivía pensando tal vez en perseguir a los cristianos, vivía pensando tal vez en lo secular, en los estudios, en que tenía que ser una persona preparada eclesiásticamente, que tenía que ser una persona que debía de conocer todas las cosas bíblicas, todo esto, lo otro. Era una persona que tenía de todo, pero dejó de tener eso por estima y comenzó a darlo por basura, porque ya su voluntad no existía. Las cosas que su carne en un momento anheló ya dejaron de estar. Entonces yo pienso que cuando tú aceptas, cuando tú le dices al Señor: mira, Señor, heme aquí, envíame a mí, deja de existir ese deseo propio. Y aun cuando existes, ya tú no te gobiernas, te gobierna Cristo. La voluntad y de por Dios. eso es que hay veces que en su infinita fidelidad nosotros queremos irnos por un camino, o queremos, yo no sé si, manita, a cuánto no nos han pasado, porque tenemos también que hablar de nosotros mismos, de nosotros como jóvenes. Claro. Cuánto, un ejemplo, no conocimos a tal persona y queríamos estar con tal persona y queríamos que tal persona era la persona que Dios tenía para nosotros, y Dios terminó haciendo
que nosotros de una u otra forma Claro. termináramos en un lado completamente diferente. Diferente. Eso es Dios. Eso es algo increíble. Eso es Dios, que aunque nosotros en nuestra terquedad, en nuestra falta de conocimiento, en nuestra falta de conexión con Él, porque a veces no tenemos la suficiente conexión para discernir por dónde es que el Espíritu nos está llevando, así como Jonás, que no tuvo la suficiente sabiduría y discernimiento para decir, no, espérate, que como quiera, aunque yo me vaya por aquí, ya yo entregué mi vida a Cristo, o sea, yo voy a Exacto. terminar en el lugar que Él quiere que yo esté. Exactamente. Entonces, él no fue lo suficientemente sabio para dejar de correrle a Dios. Exacto. Y nosotros tenemos que entender que seguir a Dios, como dijiste tú, como dice la palabra, no es solamente sacrificios, sino obediencia. Exactamente. Y yo creo que parte de lo que significa ser obediente a Dios es que tú le demuestras al Señor que tú no solamente le estás amando de palabras, sino que Exacto. también con actos, porque es muy fácil decir, Señor, yo te amo, pero cuando tú realmente decides dejar eso que tú no les hacer por irte por la voluntad de Dios, es cuando tú realmente le estás diciendo con todo tu ser, con todo lo que tú haces, Señor, mira, tú eres mi primer amor, tú eres mi primer lugar, tú eres lo que yo Exacto. quiero en mi vida. Ujú. Cuando a ti, aunque tú quieres ir por un lado y el tú dejar eso te duele, pero tú aún así decides hacerlo, aún con ese dolor, eso es decirle a Dios, mira, Señor, yo te amo. Mira, Señor, yo dejo atrás lo que yo quiero hacer y yo te pongo a ti. Y por eso uno de los propósitos de Dios es realmente que nosotros le seamos obedientes, porque Él nos amó primero, pero también nosotros les amamos a Él. Por medio de ese mismo amor que Él nos demostró. Pero como ya Él nos demostró su amor. Exacto. Ya Él y lo sigue haciendo cada día. Cada día en su infinita misericordia nosotros vemos a Dios obrar en nuestra vida aun cuando no lo merecemos. Entonces, ya que Él nos demuestra su amor, ¿en qué manera yo voy a demostrar mi amor hacia Él? Exacto. ¿En qué manera yo voy a decirle, Señor, yo te amo? No es solamente yendo a la iglesia, porque a la iglesia entra cualquiera. La iglesia somos nosotros. Ahí nos vamos a congregar nosotros. Es lo que tú Exactamente. dices, o sea, estoy Pero totalmente de acuerdo. Aún en esas cuatro paredes, mucha gente dan eso por como hecho. ya, de que ¿cuánta gente yo no he escuchado que dicen, pero yo no soy malo? Pero yo no bebo. Yo visito la iglesia y yo ofrendo y yo le doy a los pobres. Y que lo único que yo hago es ir para tal fiesta y ya, y bailar mi bachatica. Porque dan por hecho que el tú ir a cuatro paredes, el tú hacer uno que otros actos de buenas obras, Sí. eso te ofrece a ti la salvación, y no solamente la salvación, sino que tú le estás demostrando a Dios que tú lo amas, pero realmente el tú demostrarle a Dios que tú lo amas es también el tú obedecerle en todos los sentidos, no Exacto. solamente la parte que nos conviene a nosotros. Exactamente. ¿Tú sabes algo? Es que esto no es por obra. Exactamente. Si esto fuera por obra, mucha gente estuvieran salvo. Y mucho nos quedará. Es lo que digo. Esto no es por obra. Yo digo que esto es por gracia, una gracia inmerecida. Y cuando tú hablabas acerca de que a veces nosotros tenemos que hablar Mira, manita, todos, principalmente nosotros los jóvenes, vivimos en una etapa en la que queríamos caerle bien a todos. Ese era yo. También. Ese era yo. Mira, yo pertenecía a un grupo que se llamaba Las de Siempre Ay, mi en madre. Santo Domingo. Ay, Éramos Dios mío, ese como nombre. 8. Tú sabes, unos muchachos inmaduros. Éramos como 8, como 9 mujeres nada más. Ujú. Y yo me sentía como tan distinta. O sea, yo podía subir fotos, pero no las subía como ellas porque o sea, siempre hubo como algo que me hacía diferente. O sea, no porque yo lo escogía, porque yo quería ser como ellas. Mira, yo daba la vida por ser como ellas, por ponerme el pintalabios rojo, porque mi papá y mi mamá me dieran permiso para ir a todos los sitios, por ponerme las blusitas cortas, por ponerme los pantaloncitos cortos, por ir y bailar en la cocina de la guagua. O sea, todo eso. Cuando uno es joven y uno no conoce la identidad ni el propósito por el cual hemos sido llamados, hemos pasado por ahí de que queremos ser igual que fulano, de que queremos ser igual que fulana. Hoy en día, manita, yo me pongo a pensar, y yo las tengo a cada una en mis redes, y el yo ver
el camino diferente que cada una hemos tomado, yo decir, Dios mío, yo te agradezco. Así es. O sea, y me da como una vergüenza, porque yo digo, wow, si yo pudiera detener el tiempo y poder entender que lo que Dios tenía para mí era mucho más grande. Todos hemos sido Que, Jonás. o sea, era una cosa que yo digo, Dios mío, si yo hubiese podido entender que lo que tú tenías para mí era más grande que el simplemente ponerme un pantalón corto, que el simplemente tener un novio, que el simplemente caer bien en todos los lados, que el tener, que el ser sonidita, que, porque esa era la palabra de antes, el ser sonidita. O sea, yo hubiese apreciado un poco más a Dios. Y las reprensiones que él te daba en ese momento. Exacto, y aún así yo no lo hacía, o sea, yo aún así quería vivir mi vida, o sea, wow, qué pena, que como que muchos jóvenes hoy en día están viviendo esa situación Así es. y que la gloria sea para Dios. Dios nos ha permitido vivir a través de eso y formó nuestro carácter y nos hizo personas más maduras en ese ámbito. Y hoy podemos decirle a esos jóvenes de que el propósito de Dios, aunque queramos ser como otras personas, aunque queramos, Señor, hay caminos que al hombre le parece correcto, pero al final es camino de muerte. Así o sea, tú crees que tú lo estás haciendo bien, tú crees que eso es lo que te conviene. Eso no es lo que te conviene. Lo que te conviene es el propósito de Dios en tu vida. Lo que te conviene es que se cumpla esa palabra, esa palabra por la cual ha sido tu vida marcada definitivamente. Entonces, yo creo mucho en todo eso. Por ejemplo, no solamente hubo un Jonás, sino también hubo un Jeremías que dudó, o un Gedeón que tuvieron que confirmarle muchas veces. O sea, yo creo en un Dios de que dio una palabra hoy acerca de tu vida, mírame. Y por el simple hecho de que tú estés viviendo o pasando por una situación ahora, no determina tu futuro, o sea, no determina el propósito de Dios. Nunca, nunca, joven que me escucha o cualquier persona que esté pasando por una situación, nunca pretendas de que lo que tú vivas ahora, la situación por la cual estás viviendo ahora, el proceso o lo que sea, como sea que tú lo quieras llamar, por lo que estás viviendo ahora no significa que ya eso es lo que Dios ha determinado Así para tu es. vida. O sea, eso es algo de lo que Dios va a usar para formar tu carácter, para formarte a ti, para que el día de mañana tú puedas dar testimonio de la buena bondad de Dios, Así para es. que en el día de mañana tú puedas dar testimonio de lo cuán bueno ha sido Dios y de que aún pases adversidades, de que aún pases por muchas cosas, aunque seas un Job, aunque seas un Jeremías, aunque seas un Jonás, Dios está ahí. El propósito de Dios no es cambiado, el propósito de Dios no se cambia como Él lo dice. Bueno, el mismo Job le dijo, a mí me encanta Job. Job le dijo a él, mira, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Él se lo dijo como desde el corazón. Tú puedes hacer todas las cosas y tu propósito no puede ser, o sea, no puede ser estorbado. O sea, tú puedes hacer todas las cosas y tu propósito no puede ser estorbado. Eso es demostrarle a Dios, mira, Señor, yo te amo. O sea, eso es algo, eso es reconocer que Tremendo. Dios, manita, puede pasar lo que sea por tu vida. Y eso no va a ser un estorbo para que Dios cumpla. O sea, tú puedes estar en el peor lugar, tú puedes estar en el peor momento ahora mismo, tú puedes estar en el hoyo más profundo. Y como dice una canción, no hay nada tan sucio que tú no hagas limpio. No hay nada que la gracia de Dios no pueda limpiar. No hay nada que la gracia de Dios no pueda levantar. Por eso yo creo mucho en una gente que tiene propósito. O sea, si nosotros como cristianos y como hermanos en Cristo, manitas, pudiéramos apreciar y ver a la gente de la forma en la que Dios los ha llamado y no como se ven en el momento. Mira, manita, a mí me llama mucho la atención el hecho de que nosotros nos enfocamos demasiado en la palabra que es dada por el hombre. 100%. Por ejemplo, tú sabes que muchas veces le decimos, muchas veces la gente le dice a otro, mira al otro, ese no va a servir para nada, qué sé yo qué. Sí. Y tú inconscientemente Declara esa palabra en una gente. no solamente lo declaras, sino que aquel que lo escucha también comienza a creer. Comienza a creerlo. Ajá. Y comenzamos a enfocarnos más en el decreto del hombre, Exacto. que en lo que Dios ya dijo de ti. Y se supone que la Biblia dice que todo pasará, menos la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a también como que a desenfocarnos un poquito más de lo que se dice de mí o de lo que se decreta sobre mí, Exacto. de lo que están diciendo que yo no voy a servir o de que yo no voy a poder o de que Exacto. y mejor me enfoco más en aquella palabra que no pasa.
las cosas en nuestras vidas cambian. Exacto. Y mientras tú hablabas de eso, de que esto no es por obra, me gusta mucho porque era uno de los versículos que yo tenía aquí guardados. Me lleva mucho a esta palabra que la estaba leyendo esta tarde y me sorprendió mucho, de verdad, me tocó mucho. Dice en Oseas capítulo 2, perdón, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Dice, decid a vuestro hermano a mí, y a vuestra hermana Ruama, gloria al Señor, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro. Gloria al Señor. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, y la haga como un desierto, y la deje como tierra seca, a la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque sus hijos son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y le cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Escucha eso. Iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. O sea, Jonás otra vez, literalmente. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. O sea, lo que ella ofrecía a Baal era lo que él le estaba dando, y ella se lo ofrecía, a otro Dios. Uh-huh. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Gloria al Señor. Pero después de todo eso, de todo ese, porque Dios, que es quien está hablando, ¿verdad? Uh-huh. Le está hablando a Oseas, pero realmente él está hablando de su pueblo. Uh-huh. Él está dando juicio por lo enojado que estaba, porque su pueblo le había sido infiel, sí, y le estaba sirviendo a otros dioses. Uh-huh. Pero me gusta mucho que en el verso 14, o sea, después de todo este juicio, en el verso 14 dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Voy a repetir eso. Y le daré sus viñas de allí, y el valle de Acor por puertas de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Y me llama muchísimo la atención el significado de estas cosas. Porque Dios es un Dios experto en no solamente decir las cosas porque sí, sino que todo en Él tiene un significado. Gloria al Señor. Y dice, nunca más me llamará, y a través de ella comprendí. Eso es una persona que escribió sobre este verso. Esa persona habla sobre los significados de este nombre y dice, Baali significa temor. O sea, un Dios que infunde temor. Uh-huh. Gloria al Señor. Entonces, Ichi significa amor. O sea, lo que Dios está diciendo aquí es prácticamente que aun cuando su pueblo le fue completamente infiel y Él les dio juicio, porque Dios es un Dios justo, también, aparte de justo, Dios de igual manera es fiel. Amén. Es un Dios fiel y es un Dios de propósito. Uh-huh. Y llegará el tiempo en el que este pueblo dejó de llamarle un Dios de temor y le llamó un Dios de amor. Porque Dios es
un Dios experto en que aun cuando tus obras no son unas obras que le glorifiquen a Él, por eso Él dice que esto no es por obra, que aun cuando lo que nosotros hacemos le es completamente infiel o va en contra de lo que Él quiere, que aun cuando como Jonás nosotros nos vamos en contra de lo que Él ha designado para nosotros, Dios es un Dios que aunque manda justicia a nuestras vidas, también es un Dios fiel y un Dios de amor, que así. siempre, siempre, siempre nos va como que a brindar esa otra salida. Y me llama mucho la atención esa parte donde dice, pero he aquí, yo la traeré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. O sea, mientras esas personas estaban brindando lo que Dios le daba a otros dioses. Dios le dolía lo que estas personas hacían, pero aún así él pensaba, yo la traeré al desierto. O sea, a veces Dios necesita llevarnos por caminos pedregosos, por caminos difíciles, para que nosotros entonces podamos como que devolvernos y recordar y decir, Dios mío. Jonás tuvo que ser tragado por un pez para entonces él reconocer que él tenía que hacer la voluntad del Señor. A veces nosotros nos vamos por caminos completamente diferentes y nos quejamos después por lo que estamos pasando, pero realmente todo por lo que nosotros pasamos es solamente nada más y nada menos que una muestra del amor del Señor, y aún el desierto por el que nosotros pasamos muchas veces es una muestra también del amor del Señor, porque a veces Él tiene que llevarnos por esos caminos para que nosotros podamos reconocer que nosotros sin Él no somos nada. Amén. Y que nosotros podamos ver su amor. Por eso es que en este mundo nada de lo que nosotros podamos hacer realmente va a pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Realmente nunca en esta vida lo que hagamos va a ser, lo que nosotros ganemos en el cielo va a ser por obra, sino por la gracia, sino porque ya Él desde antes de nuestro nacimiento nos ha escogido. Amén. Pero también nosotros tenemos que ser un poquito como más sabios y tratar de evitar estos desiertos que muchas veces son desiertos evitables. Exacto. Son cosas por las que no tenemos que pasar, pero a veces Dios nos ve corriendo y tiene que mandar un pez para que nosotros podamos devolvernos hacia su propósito. Exacto, para que podamos entender, si tú supieras que de Oseas, de ese mismo capítulo, Dios mío, de eso prediqué yo hace como 3, 4 años atrás. Yo ni pensaba congregarme en casa de restauración cuando pasó eso. Y la parte que a mí más me llamó la atención de ese capítulo, Megan, fue cuando ella reconoció, la esposa, porque está haciendo énfasis como la esposa de Oseas, pero se está dando una parábola. Que realmente nosotros somos. Exactamente, nosotros somos la novia. Entonces, de nosotros. Entonces ahí decía, pero mi padre, lo que mi padre me estaba dando, es lo que mi corazón anhela. Exacto. Es lo que mi corazón necesita. O sea, aquí en el mundo, wow, me acuerdo de ese mensaje. Aquí en el mundo yo puedo encontrar muchas satisfacciones momentarias, pero la satisfacción real, manita, esa que exalta para la vida eterna, esa agua que aquel que la bebe jamás tendrá sed. Esa es la que nuestro corazón verdaderamente anhela. Por eso ella dijo, wow, estoy aquí hoy, tengo a mis amantes. Tengo el alcohol, tengo la discoteca, tengo 2 maridos, tengo muchas cosas, tengo muchas amigas, tengo mucho coro, pero no me llena como me llena eso. O sea, lo que mi esposo me estaba dando, que está hablando de Dios, está hablando de lo que Él le estaba dando, lo que mi esposo me está dando a mí, es algo que no se compara. Así es. O sea, por eso me encanta cuando dice, es algo que no se compara, eso es lo que yo quiero, eso es lo que satisface mi corazón. Y Dios es tan bueno que aún Dios viendo que ella se fue por propia cuenta, que ella se fue porque ella quiso, y aún así Dios le dice, o sea, tranquilo, ella va a volver, yo la voy a traer otra vez, yo voy a enamorar su corazón. O sea, Dios se pasa Dios es de tremendo. bueno. Y me sorprende tanto el hecho de que aun cuando nosotros no merecemos de Dios, siempre, en cada una de las ocasiones, siempre es el que va detrás de nosotros. Siempre. Qué Dios tan fiel, qué Dios tan maravilloso el que nosotros tenemos, que aun cuando nosotros somos los que nos vamos, dice la palabra que Él te envuelve con sus cuerdas de amor y te atrae a ti. Y aun cuando Él tiene que llevarte a ese desierto,
Él lo hace por amor. Exacto. No porque a Él le plazca tenerte Exacto. en un desierto metida, sino porque Él entiende que nosotros como humanos muchas veces tendremos que pasar por esos momentos bajos para poder reconocer, no, espérate, no era por mi fuerza, Exacto. siempre fue Él. Ujú. Aun cuando yo tenía baales que yo idolatraba, aun cuando yo tenía amigos que yo los daba por alta estima Sí. y que yo decía, ay, yo quiero ser como ellos, aun cuando yo tenía personas que yo decía, Dios mío, pero yo quiero lo que ellos tienen, aun cuando yo tenía un trabajo que me daba todo el dinero del mundo y me quedé sin ese trabajo, vi a Dios obrar en mi vida, vi a Dios que no me faltó el pan, y entonces yo puedo reconocer, no, espérate, no era por el trabajo, siempre fue Dios que me suplió. Exacto, No era exacto. tal amigo, siempre fue Dios que estuvo conmigo. Eso es No así. fue tal posición, siempre fue Dios que me dio de su gracia. Exacto. El desierto es el que nos hace reconocer la dependencia que nosotros tenemos de Dios y es el que nos lleva a su propósito, que es de lo que empezamos hablando desde el principio. Por eso nosotros cuando veamos que nos están pasando ciertas cosas, señores, no nos desanimemos. Me encanta Pablo, que aún en la cárcel fue donde escribió los versos bíblicos que hoy nosotros utilizamos para tener ánimo. Hoy nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aquí sentados. Exacto. En los Nueva York, con la nieve, en Punta Cana, un chocolatico, o en Punta Cana, disfrutando en la playa. Pablo Pero cuando vienen los palos. Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estando en una cárcel encadenado. Dice la historia que él hasta se orinaba encima. Porque tenía que pedirle permiso a un guardia para que pudiera llevarlo al baño. Y a veces, esos son historiadores que lo dicen, él tenía que hacerlo encima de él. O sea, tú sabes lo que es escribir todas estas cartas, escribirle cartas a un pueblo que está allá afuera y decirle, mire, no se desanimen. Pablo mejor estaba contento porque ya se estaba acercando el momento del irse de esta tierra. Sí. Y nosotros aquí llorando y corriéndole a Dios, que es el que tiene lo mejor para nosotros. Y no ha habido una vez, Yulady, en el que yo me he desviado, que yo no he tenido que volver donde Dios y decirle, Señor, yo sin ti no soy nada. Yo no puedo decir que he probado el mundo en su totalidad, pero no necesito probarlo en su totalidad tampoco, porque lo poco que he probado me hace entender, me hace ver que yo, miren, sin Dios soy un etcétera. Exactamente, lo que Él me da es mucho mejor que lo que yo puedo obtener afuera. O sea, en eso estamos completamente de acuerdo. Y algo que me encanta de Pablo es que aún él estando en esa situación, orinándose arriba, yo imagino todo tipo de mal olor, con muchas cosas que tiene que ser bien incómodo en una cárcel quizás muy pequeña, porque tú sabes que en aquel tiempo no había una arquitectura tan... Ellos en Instagram en estos días enseñaron un video de que los arqueólogos, tú sabes que esos lugares lo han identificado. Sí, lo estudian. Y los tienen como todavía museo. Lo estudian. Bueno, justamente hoy, esta tarde, yo vi un video de donde era la cárcel donde tenían a Pablo. Y es una cosa, literalmente, era un subsuelo. O sea, encima de ellos había un techo donde era como que lo miraban a ellos ahí abajo tirados, literalmente. Y es una cosa así de pequeña. O sea, imagínate esta situación. Es bien incómodo. Y que aún así tú tengas la fuerza suficiente para tú adorar a Dios, porque esa parte también a mí me impacta muchísimo. Eso mismo iba a decir. Que Pablo en la cárcel, en vez de ponerse a llorar en todo a reclamarle su derecho, a Dios, exactamente. en vez de ser un Jonás y decir, miren lo que usted me tiene, yo no voy a estar en esto, porque Jonás no quería, él decía, esos son unos infieles, yo no voy para ahí. Sí, no, que Jonás yo me imagino a Jonás y que si Dios cree que va a coger de relajo. De que me va a mandar para allá cuando yo sé que él lo va a perdonar a esa gente. Ese fue el pique que él le dio. Exactamente. Entonces, por eso fue que él se enojó. Entonces Jonás de terco, ¿verdad? ¿Y qué no podía hacer Pablo en esa situación? No, que Pablo siguió, con el propósito. Él podía decir de todo si le daba la gana. No, y pudo haber renunciado a todo. Pudo haberlo y aún hecho. Así, manita, él dijo, no, pero por algo yo he sido llamado. Así es. Acuérdate que cuando Dios se le reveló al profeta, que el profeta le dijo, pero este el que mata a cristiano, ¿cómo así que va a ser usado tuyo? ¿Cómo así que va a ser el ungido? O sea, Dios
Wow, es algo increíble de que Dios cuando te marca, tú puedes tener la reputación que tú tienes. Así Tú es. puedes ser la escoria como la gente te ponga. Pero Ujú. cuando Dios dice, no, es con ese que yo lo quiero hacer. Oye, tú puedes tener el mejor título, pero no es contigo. Tú Así puedes es. tener mucho léxico, pero no es contigo que yo Así lo quiero es. hacer. Lo quiero hacer con el que no sabe. Pero el mejor ejemplo de eso es Moisés. Cien por Moisés ciento. le dijo, mire señor, pero yo no puedo hablar, porque él era tartamudo. Pero Dios lo Exacto. puso, aún con su tartamudez, lo puso a dirigir un pueblo completo. Y el mismo Y lo que Jeremías. más me llama la atención de Moisés es que antes de dirigir un pueblo, Moisés también fue llevado al desierto a dirigir ovejitas. Ovejitas. Y lo que me sorprende es que muchas veces nosotros en nuestra actualidad nos vemos pasando trabajo y no tenemos la capacidad suficiente para decir, espérate, este problema por el que yo estoy pasando tiene que ser propósito de Dios. Esto no es solamente porque sí, Exacto. porque ni siquiera una hoja de un árbol cae sin que Dios Sin lo que permita. Dios lo permita, así Entonces, es. ¿qué tal si yo dejo de ver este problema como un problema y lo veo como la antesala de una gloria mayor que viene a mi Exacto. vida? Eso es ¿Qué tal así. si yo veo si dejo de ver este desierto y estas ovejitas como algo que me pone a llorar y decir, Dios mío, mira cómo tú me tienes pasando trabajo, y yo comienzo a verlo como que Dios me está entrenando para luego yo dirigir un pueblo completo? Exactamente, yo entiendo de que Dios en esa parte, ya casi estamos cerrando, señores. Sí. Hoy no corrimos, pero fue que el pastor no está aquí. Pero yo entiendo, manita, de que Dios a veces hace de nosotros un vaso como Él nos quiere. Por eso a mí me encanta mucho cuando él decía, óyeme, yo soy el barro, tú eres el alfarero. O sea, tú me vas a ir moldeando conforme a como tú quieras. El barro que Dios va a hacer en Megan no es el barro que Dios va a hacer conmigo. O sea, wow, yo entendí una vez que yo le reclamaba muchas cosas a Dios, porque tendemos a hacer eso. Y yo me acuerdo que Dios me dijo, mira, en la tierra hay una sola You Ladies. Puede que haya muchas con tu nombre, pero hay una sola con tu esencia. Y hay una sola con la gracia que yo te di. Y hay un solo propósito contigo. O sea, Así es. la voz que tú tienes es la voz que yo quiero que tú que tengas para adorarme. Yo no quiero que tú tengas la voz de nadie, es la voz tuya. Las manos que tú tienes son con esas manos que yo quiero que tú me toques. Tú no necesitas tocar como un profesional. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo necesito porque con eso yo me agrado. O sea, Así cuando es. aprendemos a entender, por eso fue que Jeremías le dijo, ay, pero yo soy como un niño. No, 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 no. Es que no eres tú. No es con tu fuerza. Tú no necesitas tener mucha edad, tú no necesitas saber mucho. Es que esto no depende de ti, muchachito. Tú eres el vaso. Eso es Así lo único que tú eres. Yo no necesito que tú te muevas mucho ni que haga mucha bulla. Por eso yo siempre he dicho que la gente que verdaderamente tiene a Dios, nada más tiene que decir gloria a Dios y ya tú sientes la presencia del Señor. Porque no hay, o sea, yo no creo que la presencia de Dios se mueve con el volumen de cómo tú subas la voz. No, para Ni nada. cómo tú voceas, ni qué muchos remas tú digas, sino la intimidad que tú tienes con Dios. En el secreto se manifiestan muchas cosas después en lo público. Y entonces ahí es que tú comienzas verdaderamente a vivir el propósito de Dios. Así Vamos a es. leer algunos comentarios. Dios mío, tan fuerte hoy. Minerva Félix, Dios te bendiga. Está Viviana Guzmán. Lo estoy viendo desde aquí, desde mi celular, señores, porque es verdad que no veo de lejos y la pantalla me quedó un poquito retirada. Está Geraldine Lebrón también. Bendiciones. Carmen. Dios mío, padre, la madre que no me parió. Pero Carmen, está Melba Villa también, bendiciones. Está Ana Reynoso. Está también Jenny Solano, aquí podemos ver un comentario. Jenny Solano dice que de una forma u otra todos vivimos un proceso para luego ver la recompensa que Dios tiene para cada uno. O sea, en medio del proceso la parte humana sufre, eso es cierto, y a veces se desespera. Pero cuando ponemos la fe y la mirada en Dios, pues yo entiendo que, ya para terminar ahí como lo que ya quiso dejar dicho, yo entiendo que ya no tenemos que buscar otros recursos. Yo entiendo de que Dios, o sea, Dios nos hace pasar por cosas
pero es porque el día de mañana Dios también va a poner gente a nuestro alrededor que va a necesitar de nosotros como Exactamente. vasos para usarnos y enseñarles a esa persona que sí hay una manera de salir de los problemas, que sí hay una manera de salir. Es que yo no puedo hablar de Dios que sana si yo no estoy enferma. No puedo hablar del Dios que hace milagros si yo no, es que no es lo mismo que tú me lo digas a que yo lo viva y que yo Así pueda es. conocer a ese Dios Exactamente. que se me revela y que me dice, mira, yo soy tu sanador, aunque te han hablando mentira de ti, yo soy tu abogado y que tú mañana te puedas decir, no, Megan, de mí también hablaron mucho, Así pero Dios fue mi es. abogado. Tú vas a ver que aunque estén hablando de ti, Dios va a resolver. Pero yo te estoy hablando porque hubo un testimonio y hay algo ya trazado en mi camino de que Dios lo hizo. No, y que aquel que te ve puede decir, aún sin tú hablar, el que te ve, que está pasando por la misma situación, mira, nada más te ve y dice, espérate, que yo puedo también. Si ella pudo, yo puedo también. Claro. Porque es que aquí no hay nadie mejor que nadie. Todos estamos Exacto. en un mismo barco, Ajá. señores, Y todos y todos estamos en vamos un mismo nivel delante de y todos vamos Dios. para el mismo lugar. No todos, Bueno, en un sentido. los que estamos en Cristo vamos para el mismo lugar. Exacto. Lo Pero que estamos en Cristo. así es, pero lo bueno aquí, señores, es con eso empezamos y con esto concluimos. Esto no es por obra, esto es por gracia. Yes. Gracias al Señor por esa bendita gracia, porque si no, todito tuviéramos, mira, no se sabe Ya lo dónde. de cocotado. Dios es bueno, que no nos hace caso muchas veces y que aprendamos cada día a no ser Jonases, a no ser como esa esposa de Oseas, Ay, sí, por que favor. adoraba a otros dioses teniendo al Dios de los dioses enfrente de ella y que después tuvo que venir con la mano no me acuerdo cómo que dicen por ahí, pero tuvo que venir con la Con esa cabeza misma mano. Exactamente, donde Dios otra vez, sino que seamos Jobs, que podamos decir, mira, Heme aquí. tú puedes hacer lo que tú Exactamente, quieras envíame a conmigo, mí. enemigo. Y Pablo. al final, el propósito de Dios sigue. Amén, así Ese es el que no se detiene. La palabra, que es aquella que no pasa, en ese es que yo me voy a enfocar de ahora en Amén, adelante. así Me es. gusta mucho que en la Biblia antes le ponían nombre a la gente. Eso lo mencionaron ayer en el estudio bíblico de nuestra iglesia. Antes le ponían nombre a la gente y ese nombre era el que literalmente identificaba a esa persona. Por ejemplo, a Jacob se le puso ladrón y eso fue lo que él fue. Terminó siendo un ladrón. A la gente le ponían nombre cuando este muchacho que lo dieron a luz con dolor y así mismo le pusieron. El nombre significaba dolor, literalmente. Y después eso era lo que literalmente se veía presente en sus vidas. Sí, claro. Pero Dios es un Dios tan bueno que no importando el nombre, que en la tierra a ti se te ponga, Él siempre va a estar dispuesto a cambiar tu nombre de Jacob a Israel, Exacto. a cambiar tu nombre, tu identidad, a ser una persona nueva de ti. Amén. So, de ahora en adelante nos enfocamos cada día más y seguimos enfocándonos cada día más en aquel nombre que nos fue Amén. declarado desde antes de nuestro nacimiento. Amén. Aquel propósito que está levitando en nuestras cabezas, esperando por ser cumplido. Y qué regocijo y qué orgullo nosotros sentimos, ¿verdad? Cuando podemos decir, wow, hice lo que Dios quiso que yo hiciera. Exactamente, no, y nada, yo quiero cerrar diciendo eso mismo, en la misma línea que tú estabas diciendo, de que no es lo mismo que se conozca mi nombre aquí en la tierra que se conozca en el cielo. Mientras yo esté viviendo bajo el propósito de Dios y bajo la gracia del mismo Dios, olvídate. O sea, yo estoy satisfecha, pues, que falte lo que tenga que faltar. Así es. Puede que para tú que me estás escuchando diga, no, pero es muy fácil para ti porque tú no eras tranquila. Todos tenemos Tranquila, nuestro algo. todos tenemos. Yo estoy aquí sentada, pero usted no sabe la carga ni los problemas. O sea, aprendamos a descansar en Dios. Aprendamos a descansar y siempre estar viviendo cada día, levantarnos simplemente y decirle al Señor, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Hoy quiero hacer tu propósito. Amén. Hoy quiero vivir bajo tu propósito, bajo el llamado. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿A dónde yo voy? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable? ¿A quién tú quieres que yo bendiga? ¿A quién tú quieres que yo le dé una Cada día palabra? un propósito Ese nuevo. es el propósito de Dios para Así nuestra es. vida. Así que, hermanos, hermanas, time is over. Ya tenemos una hora aquí. El pastor hace rato que nos estuviera diciendo que cortemos, pero no está Estamos aquí. supuestos a durar 35 minutos, Pero ya tenemos casi una hora en esta chelcha. Entonces, nada, señores, de verdad que vamos a seguir dándole continuación este mes. Señores, el tiempo pasa como rápido. Ay, sí, cuando uno está hablando de Dios pasa, mira.
Bueno, hermanos, gracias por estar en sintonía. De verdad que bendecimos su vida de una manera muy especial. Estamos aquí por obra y gracia del Espíritu Santo. Y que conste que siempre la gloria es, fue y será siempre para Dios. Así es Así que por su es. gracia estamos aquí, por su gracia hemos sido escogidos. Así que esperamos verlo pronto, ya el jueves que viene. Recuerde que puede hacer su comentario siempre y cuando sea edificativo. Cualquier pregunta, cualquier aporte, cualquier corrección también es válida. Así es que nada, esta fue su programa Recarga Recarga Espiritual. Espiritual. A través de Raíces Media Group Shalom 74.6, tu emisora digital. Dios le Amén. bendiga a Les cada uno y amamos nos en el amor de vemos. Cristo. Nos vemos.